Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos ya en el segundo domingo de marzo. Los que vivimos en el este de España, muy particularmente en la zona del sudeste de España, andaremos alrededor de los 30 grados, con lo cual es hoy un día magnífico, pero ojo, tener en cuenta de que el sol de marzo pega con el mazo cuidadito y a meterse crema de protección 50, sobre todo las señoras, si se les ocurre ir a la playa. Pero nosotros vamos a hablar a esta hora que son las 9 de la mañana. Espero que tengáis vuestro cafecito, vuestro croissant y después de que habéis visto sobre todo ese maravilloso vídeo que os hemos presentado sobre lo que va a ser Madrid del futuro, porque Madrid está a punto de tener y de dar paso a un maravilloso proyecto que se llama Madrid Nuevo Norte. Ese proyecto que de alguna manera desde ciertos sectores políticos y ecologistas han intentado paralizar, presentando alegaciones al mismo que han sido tumbadas por el Superior de Justicia de Madrid, se va a hacer realidad y, como no, lo va a liderar Isabel Díaz Ayuso, pero contando en la dirección del proyecto y en su ejecución con una persona como José Luis Moreno, que es uno de los hombres importantes de Madrid Nuevo Norte. Yo no os voy a presentar a José Luis porque dentro de la tertulia hay una persona que le conoce mucho, muchísimo, que es Percival Manglano, pero antes, como es preceptivo, en Café de Economía vamos a oír el editorial que nos prepara cada semana nuestro subdirector, Miguel Ángel Paniagua, en el que dará la opinión de Café de Economía sobre este fabuloso y espectacular proyecto que sin duda va a poner a Madrid en una de las ciudades punteras del mundo. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. Hoy hablamos de Madrid y de uno de sus proyectos emblemáticos, pero también hablaremos de su situación especial como capital de España y la propuesta del alcalde de revisar la ley de capitalidad con la pretensión de que se reconozcan, se atiendan las singularidades de Madrid y sean trasladadas al marco normativo para que la capital siga creciendo y prestando servicios públicos de calidad. Es decir, que el marco normativo en el que se mueve la ciudad de Madrid responda a su realidad económica, social, institucional y que pueda responder a los desafíos que tiene. Pero tenemos con nosotros al director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte, un proyecto emblemático que impulsará de forma clara nuestra capital. ¿Quién mejor que él para explicarnos en qué consiste y qué aportará a la capital de España? Y hablaremos de sostenibilidad urbana, de innovación y de oportunidades, temas fundamentales para el futuro de nuestras ciudades. Gracias a José Luis Moreno por acompañarnos hoy. Y como decía anteriormente, Percival Manglano conoce muy bien a José Luis Moreno porque han trabajado juntos durante mucho tiempo y alguno tiene la culpa de que José Luis esté en donde está y que haya estado con él cuando ha sido consejero y demás. Percival, ya que estás aquí, preséntanos a José Luis. Porque yo Pues un placer, un placer. he visto su currículum vitae y asusta porque pasa más de 2,5 folios. Pues un Soy muy placer mayor. presentar a José Luis. José Luis combina dos experiencias que son muy importantes, sobre todo para alguien con responsabilidades públicas, ¿no? Y es que, además de tener una larga experiencia en la actividad política y en general en la actividad pública, también tiene una larga experiencia en la actividad privada. Y eso es un valor añadido. José Luis es economista por ICADE, fue diputado en nada más y nada menos en el año 1995, diputado en la Asamblea de Madrid, es decir, que casi no había nacido y ya era diputado en la Asamblea de Madrid. Estuvo trabajando en la Asamblea de Madrid, estuvo trabajando en la Comunidad de Madrid durante unos años con el presidente Gallardón en esa época, y después estuvo muchos años en el sector privado, en consultoría, en temas de innovación, y al cabo de unos cuantos años volvió al sector público. Ahí es cuando coincidimos en la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en el año 2011, ¿no? Fue cuando volviste, como director general de política financiera, un cargo muy importante en esa época, puesto que, en fin, estábamos en la crisis financiera de esos años, había que financiarse, no era nada fácil, y ahí estuvo José Luis arremangado. Después estuvimos juntos en el Ayuntamiento de Madrid, ambos fuimos
concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Y ahora José Luis pues tiene la suerte y la responsabilidad de dirigir el proyecto de Madrid Nuevo Norte, que, como nos va a explicar, es una revolución para Madrid. Va a ser un nuevo distrito para Madrid. Ya saben ustedes, bueno, lo sabe todo el mundo, menos la candidata al PSOE de la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, que en Madrid hay 21 distritos, ella cree que hay 25, pero en fin, son 21. Y a raíz de esta Madrid Nuevo Norte va a haber un nuevo distrito, el distrito financiero, el distrito 22. Va a ser una inversión multimillonaria, va a transformar Madrid. Y, en fin, estoy encantado de que José Luis está aquí esta mañana para explicárnoslo. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. José Luis, por lanzar la primera pregunta. Madrid ha salido ya, está en cifras de prepandemia. Madrid es una capital maravillosa y está siendo puntera por su gestión y también no solo por el trabajo de su presidenta, sino también por el trabajo de su alcalde, José Luis Almeida. Este proyecto de Madrid Centro Norte puede ser el estallido de Madrid como capital líder en Europa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder charlar con vosotros para presentar Madrid Nuevo Norte y, por supuesto, muchísimas gracias, Percival, que fue mi jefe en los momentos más difíciles que puede ser uno consejero de Economía y Hacienda, que es cuando tuvimos la otra crisis, y la verdad es que siempre tuve su apoyo y amistad, que después de tantos años pues la hemos incrementado, y gracias por la presentación. Pues efectivamente, Madrid Nuevo Norte va a cambiar la posición de Madrid entre las capitales europeas. Madrid tiene cosas muy buenas. Durante la pandemia hemos demostrado que se podían hacer las cosas de una forma distinta. Yo siempre recuerdo que mientras París, mientras Londres, mientras Frankfurt, mientras Nueva York, mientras Roma estaban cerrados, nosotros abrimos la cultura, abrimos los restaurantes, abrimos los bares, la actividad. Y eso es una demostración de que, sobre todo para nosotros, siempre hablamos del concepto de libertad, para nosotros era muy importante que combatiéramos el virus sin afectar la libertad. Y es verdad que no teníamos miedo, y fue una apuesta por hacer compatible la salud con la economía. Y yo creo que, afirmo que ha sido positivo. Los datos, por eso hemos salido los primeros de la crisis, porque empezamos a trabajar por salir de la crisis antes que los demás. Entonces, esto quizás sería como el primer apunte. Madrid siempre adolecía de tener un centro de negocios potente que pudiera ser receptor de esa inversión, de ese talento europeo, y desde luego ese 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas Prime que vamos a construir rodeando prácticamente lo que es la actual estación de Chamartín y remodelando la actual estación de Chamartín es lo que nos va a posicionar en el mapa. Piénsese que vamos a tener cerca de 20 nuevos rascacielos y además digamos que vamos a crear un centro de negocios a la madrileña, donde va a haber usos mixtos, donde va a haber viviendas y donde va a haber un parque al lado sobre las vías del tren que va a permitir actividad 24 horas. Va a ser un parque iluminado que va a permitir que la gente haga deporte por la noche a las 4 de la mañana, que la gente también pueda salir a disfrutar de la noche a las 4 de la mañana. Eso ya lo hacemos, pero aquí lo haremos sin molestar a los vecinos, porque de alguna forma, pues esa es la forma que tenemos en Madrid de hacer las cosas, ¿no? No pretendemos ¿Se puede decir copiar. que va a ser una ciudad dentro de lo que es Madrid? Sí, nosotros hablamos de crear una nueva Smart City, una ciudad inteligente, dentro de la ciudad de Madrid, en la mejor zona de Madrid, que es el norte. En el real estate, de lo que es el inmobiliario, siempre nos dicen en broma que hay que tener en cuenta tres cosas, ¿no? La primera es la localización, la segunda es la localización y la tercera es la localización. Y es verdad que Madrid Nuevo Norte se sitúa en la mejor zona de Madrid, no solo porque es la entrada norte que tiene, digamos, unos vientos distintos, unos aires distintos y un clima incluso distinto que el resto, sino también porque está muy posicionado al lado de lo que va a ser la principal estación de trenes de España. Piénsese que ahora más o menos recibimos 85 trenes al día. Cuando se remodele del todo la estación van a ser 200 trenes al día, y la mayoría de alta velocidad. Miguel Ángel, que tú además conoces muy bien el tema de la crisis financiera porque hiciste en el Congreso
una ponencia fabulosa sobre el tema de la crisis financiera en aquella época, y como tienes también otra persona que conoce muy bien el tema, hazle una pregunta con respecto a Madrid. Bueno, yo no quiero sacarle el tema de la crisis porque, por lo que ha dicho, fueron años muy duros y no quiero recordárselo, ¿no? A mí me gustaría preguntar un poco, porque claro, hacer todo esto nuevo en un territorio, en una parte de Madrid, va a requerir, supongo que muchísima inversión en temas de infraestructuras, en temas de agua. ¿A cuánto asciende todo ese movimiento que se va a hacer para impulsar este Madrid Nuevo Norte? Bueno, los números que manejamos básicamente es de más o menos de inversión o transacciones inmobiliarias. Estamos hablando del entorno de los 14.000 millones de euros, que esos tendrán una repercusión de más del doble sobre lo que es el mercado inmobiliario de Madrid. Y lo que es infraestructuras, si juntamos todas las infraestructuras, que luego hablaré de ellas, estamos hablando de unos 11.000 millones de euros, de los cuales 2.000 son del sector público y 9.000 son del sector privado. Si pensamos que este proyecto de regeneración urbana sostenible va a generar unos ingresos por impuestos de 6.000 millones de euros, que es lo que tenemos en los cálculos, pues es una operación redonda para el sector público y para el contribuyente español, porque poniendo 2.000 millones vamos a tener 6.000 de ingresos fiscales. Con lo cual, siempre uno dice, no sé por qué no lo hemos hecho antes. Bueno, no lo hemos hecho antes porque es complicado poner de acuerdo a tanta gente, a tantos propietarios de suelo y a tantas administraciones. Aquí ha opinado la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid. Y hemos tardado 30 años en ponernos de acuerdo. A ver, percíbelo, Víctor, el que quiera. Bueno, yo quiero que Víctor pregunte por esos parques iluminados de noche, porque como todos sabemos, Víctor es un gran atleta y estoy seguro que a las 4 de la mañana estará ahí haciendo unas maratones, Víctor, en cuanto esté inaugurado, ¿a que sí? Me lo has quitado de la boca porque se lo iba a comentar. O sea, eso es un paraíso para mí, porque además yo, que cuando estoy en Madrid resido en el centro, el Retiro últimamente se cierra por la noche y nos quedan huérfanos de sitios para correr, así que me parece, José Luis, que eso va a tener un éxito en Madrid tremendo. Pero mira, yo soy extremeño y si alguien tuviera un euro de los que nos está viendo y me pidiera que lo invirtiera, se lo diría que lo invirtiera en Extremadura a partir del 28 de mayo, claro, porque sí. Antes sabes que el dinero busca seguridad y la seguridad solo la ofrecen proyectos como el que lidera María Guardiola del Partido Popular en Extremadura. Pero mientras, si lo tiene que hacer, que lo haga en Madrid, porque Madrid es libertad, Madrid es todo lo que habéis dicho, Madrid es capacidad de absorción de fondos. Yo veía datos para ver un poco el proyecto que nos ibas a presentar y veía, oye, el 40% de las empresas extranjeras están asentadas en Madrid, el 40% de las empresas extranjeras que están en España están en Madrid. Es la tercera región, el tercer destino de inversión más importante de inversión extranjera en Europa. El 73% de la inversión extranjera que llegó a España llegó a la Comunidad de Madrid. Y hoy, esta semana, anuncia la presidenta Ayuso que vais a generar 4 regiones altamente especializadas, 4 regiones digitales, norte, sur, este, oeste, cada una focalizada en un ámbito tecnológico diferente. Hablabas de rascacielos, hablabas de vivienda protegida, hablabas de, o he leído que hay casi un 21% del terreno para vivienda protegida en Madrid Nuevo Norte. Con todo lo que he contado, José Luis, con todo lo que he contado y lo que no he contado, pero que hay mucho más, ¿por qué la izquierda de este país detesta la libertad? ¿Por qué ataca proyectos como este? ¿Por qué durante años ha paralizado y ha intentado tirar por el suelo proyectos como este? ¿Y por qué no quiere el desarrollo de Madrid como lo podemos querer todos los que sois madrileños y los que no lo somos, pero nos sentimos madrileños? Porque un madrileño nace donde le da la gana, claro. Bueno, a ver, empezando por la pregunta. Los recursos básicamente han sido puestos por algunos propietarios que querían lícitamente tenían algunos intereses en cambiar el planeamiento, que esos han sido rechazados. De los 9 recursos han sido todos rechazados. Lo que nosotros llamamos los falsos ecologistas, pues es un grupo de ecologistas que hay que básicamente está en contra de cualquier oportunidad que suponga el progreso. En su momento se opusieron a cubrir la M30 y preferían ver los coches atascados en lugar de Madrid-Río, que básicamente ha generado
pues mucha riqueza en los vecinos. Yo siempre digo que a cualquier vecino de Madrid-Río es como si le hubiéramos metido 150.000 euros en el bolsillo. La casa ahora vale mucho más. El parque Madrid-Río es sensacional. Y luego tenemos ahí un conjunto de arquitectos muy basados en la izquierda radical, que están liderados por un tal Mangada, que en su momento, me parece que fue 30 años, dijo una cosa que cuando os la diga os va a entrar risa, ¿no? Que dijo: Madrid ni crece ni crecerá. Y evidentemente se equivocó. Cuando nosotros hemos tenido las conversaciones con estos grupos que ponían los recursos y les decíamos: pero bueno, vosotros preferís ver las vías de tren que cubrir esas vías de tren con una losa que está sustentada en 1.800 pilas o pilares de hasta 12 metros de altura y que generan un parque de 160.000 metros cuadrados, y te miraban y te decían: preferimos las vías. Pues claro, al final tú te das cuenta que no estamos hablando de ecologismo, no estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando pues de estar en contra del progreso. Es como cuando ayer yo escuchaba en el Congreso algún compañero vuestro, compañera en concreto, que le echaba la culpa al turismo, ¿no? Cuando decía: no, es que la culpa de la falta de sostenibilidad es del turismo. Bueno, pues estas aberraciones que uno tiene que escuchar, ¿no? Entonces, por partes, ese parque va a estar abierto 24 horas, es una obra de ingeniería brutal, lo va a construir, ya está adjudicada la obra, el mismo equipo que hizo Madrid-Río. Vamos a cubrir con una losa de en torno a 175.000 metros cuadrados, que es más o menos un sexto del Retiro, un quinto del Retiro. Vamos a cubrirla y vamos a crear un parque sobre las vías del tren, que además va a tener un mecanismo que va a generar un viento interno que va a reducir hasta 5 grados la temperatura del parque, lo que es de agradecer, sobre todo para Madrid. Luego, el resto de cosas que se me ha preguntado, pues sí, Madrid es un lugar propicio, llamamos business friendly para los negocios, para la atracción de talento. Es un lugar cómodo, vosotros lo sabéis, aquí madrileño es cualquiera que quiera ser madrileño, aquí no te da ninguna ventaja haber nacido en Madrid para vivir en Madrid y disfrutar de Madrid. Todos somos de Madrid, y eso es algo que le gusta mucho, no solamente a los que hemos nacido en España, sino a muchos extranjeros. Es decir, yo me acuerdo de una reunión que tuvimos con el embajador de la India en Madrid, que venía de Singapur, y dijo que en pocos sitios él se había sentido tan en su casa como en Madrid. Y él hablaba de la perla desconocida dentro de Europa, ¿no? Entonces, bueno, estamos evolucionando. Esta obra en vivienda de protección pública, de esas 10.500 viviendas que vamos a construir, cerca del 38%, son un poquito más de ese 20%, hasta el 38% van a ser viviendas a precio asequible. Y además las viviendas de precio asequible... ¿También se pondrán viviendas de alquilar? ¿Se van a poner? Sí, la mayoría de las viviendas públicas van a ser precio asequible en régimen de alquiler. Y van a buscar, pues eso, familias de gente joven que se puede incorporar al parque. Y luego va a haber otras 6.000, aproximadamente otras 6.500 que van a... Hay muchísimas constructoras distintas inmobiliarias que han ido comprando suelo, son las constructoras habituales que han ido construyendo en Madrid, y va a haber, como digo yo, de todo tipo. Pues va a haber viviendas grandes, va a haber viviendas pequeñas, viviendas en altura. Se va a hacer por primera vez, pues va a haber rascacielos con viviendas que te van a permitir tener, digamos, un apartamento con vistas a ese parque que hemos comentado en una planta 35, es decir, va a haber un rascacielos que va a ser de 300 metros, el más alto de la Europa continental, 300 metros de altura. Encima de la estación de Chamartín pues va a haber hasta 7 rascacielos de oficinas, con lo cual vas a permitir que mucha gente que no vive en Madrid pueda trabajar en Madrid. La isocrona de Madrid, a 1 hora y 45 y menos y 15 minutos, son cerca de 8 millones de personas. Es decir, hay 8 millones de personas que viven a 1 hora y 15 minutos de Madrid en transporte público. Entonces, ese centro de negocios y esa infraestructura que va a conectar también con el aeropuerto va a permitir que en un momento crítico seríamos capaces de asumir hasta 5 millones de personas en 1 hora, y que 5 millones de personas pudieran salir de Madrid en 1 hora. Evidentemente eso no va a ser algo normal, eso va a ser solamente en época de tensión. Lo normal es que en esa zona pues todos los días entren por esa estación y por esa infraestructura cerca de 2 millones y medio de personas. Parcival.
Sí, José Luis, me gustaría que nos contases algo más sobre las dotaciones. Es decir, hemos hablado del parque, hemos hablado de los rascacielos, hemos hablado del cubrimiento de las vías del tren, pero entiendo que una parte importante de tu trabajo también, que le dedicas mucho tiempo, es viajar, es vender este proyecto fuera de España y es buscar inversores o incluso sí, personas que puedan traer proyectos culturales y de todo tipo a Madrid Nuevo Norte, porque no solamente va a ser una zona financiera y residencial, sino también con grandes infraestructuras culturales y demás, ¿verdad? Eso es, un poco porque la gente tenga en la cabeza esta operación. El suelo que vamos a modificar son cerca de 2.200.000 metros cuadrados. 2.200.000 metros cuadrados es más o menos 6 kilómetros de largo. Es decir, si uno se pone en Plaza de Castilla y ve la distancia que hay entre el Retiro y Plaza de Castilla, son más o menos 6 kilómetros, bueno, pues vamos a hacer otros 6 kilómetros desde Plaza de Castilla hasta el Monte del Pardo, y de ancho más o menos entre 1 kilómetro y kilómetro y medio. Eso es la huella de Madrid Nuevo Norte. Pues bueno, de esos 2.200.000 metros cuadrados, el 37% son viarios, es decir, son calles. Tenemos un 22% de zonas verdes y tenemos un 14% de equipamiento público. En residencial es un 14% y en terciario, oficinas, un 11%. Es decir, la mayoría del suelo, quitando las zonas verdes y los viarios, es equipamiento público. ¿Qué equipamiento público hay en este ámbito? Pues básicamente hay un equipamiento que llamamos de distrito. Entonces, en este sentido, pues vamos a construir 3 colegios públicos, 2 centros de salud, 6 escuelas infantiles y 6 centros deportivos. Eso sería el equipamiento del distrito, un nuevo distrito importante, el número 22 en la Ciudad de Madrid. Y luego tenemos, como bien ha preguntado Percival, lo que nosotros llamamos infraestructuras de ciudad. Esas infraestructuras de ciudad son unas grandes masas de suelo que se van a sacar a concurso público bajo la fórmula que llamamos derecho a superficie, es decir, que tú realmente lo que haces es arrendar ese suelo durante un periodo de 50 a 75 años. La Quinta Torre, donde está ahora mismo el Instituto de Empresa, es esa fórmula. Sobre un suelo público se construye una infraestructura y ahí hay básicamente una parcela muy importante sobre las vías de tren que está destinada a un uso cultural compatible del tipo de un gran museo o un gran centro de actividades deportivas o culturales o un gran arena. Esa es una de las principales parcelas que hay ahí, en torno a 70.000 metros cuadrados, una gran parcela. Para que la gente lo entienda, nosotros siempre comparamos los metros cuadrados con las Torres Picasso. 70.000 metros cuadrados son 2,5 Torres Picasso, para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Y luego va a haber también una infraestructura de ciudad importante, que es una gran universidad internacional. El solar que hay destinado a esta universidad son en torno a 60.000 metros cuadrados, es decir, como 2 veces Torre Picasso. Y ahora mismo hay 8 universidades nacionales e internacionales interesadas en esa parcela, que junto con la otra que he comentado saldrán a concurso público en el año 2027. Luego tenemos un par de centros de innovación en torno a 20.000 metros cuadrados, que también estamos ahí recibiendo visitas de inversores, y una saldrá en el año 2025 en la zona de las Tablas, de unos 20.000 metros cuadrados, y otra de otros 20.000, 17.000 metros cuadrados, 17.500, estará dentro de lo que llamamos la zona de Malmea Fuencarral. Estas 4 infraestructuras de ciudad están focalizadas en la atracción del talento, de la innovación a la ciudad de Madrid y a la región de Madrid. De alguna forma esto indica que Madrid va con una visión muy adelantada de lo que debe ser de cara al futuro, pero José Luis, el gobierno de España, aunque esperemos que le quede poco tiempo, porque la verdad que es un estorbo para el desarrollo de España, de alguna forma está limitando las inversiones extranjeras, está limitando el hecho de que la entrada de capitales se produzca de una forma normal. Y muy especialmente teniendo en cuenta lo mucho que quiere Madrid, por una parte a Isabel Díaz Ayuso y por otra parte a Almeida, pues resulta que un proyecto de estos no lo puede torpedear o piratear desde algún lado para que no salga. A ver, nosotros trabajamos prácticamente
en reuniones que tenemos cada mes con representantes de la Administración General del Estado a través de ADIF, que la verdad es que la colaboración es absoluta y el equipo técnico con el que yo me reúno es top, ingenieros y arquitectos muy cualificados, y desde la Secretaría de Estado pues también apoyan el proyecto. Lo mismo pasa con el equipo del ayuntamiento, la comunidad y la parte privada. La parte privada la está liderando el BBVA con un 75% de Crea Madrid Nuevo Norte, un 15% Merlin Properties y un 10% la constructora San José. Jacinto Rey fue un poco el que hace 30 años planteó la necesidad de hacer esta operación que antes se llamaba Operación Chamartín. A nadie se le oculta que lo que ha ocurrido la semana pasada con Ferrovial es un golpe duro. Ferrovial, yo en público he dicho que es lo que se llama el canario en la mina. Es decir, es un aviso de que eso puede volver a ocurrir. Las razones fundamentales por las que, hasta donde yo entiendo, que Ferrovial ha anunciado que se traslada a Holanda son porque necesita un rating AAA para poder acudir a los mercados internacionales de capital. Yo eso lo conozco igual que Percival. Cuando yo trabajé con Percival, colocamos cerca de 28.000 millones de euros en los mercados internacionales y nosotros siempre, Madrid estaba, digamos, sometido al rating del Estado, del Reino de España, y aunque en los análisis que nos hacían las agencias de rating nos decían que estábamos mejor que España, nos decían que al pertenecer a España pues teníamos su rating, ¿no? Entonces, eso mismo le pasa a Ferrovial. Entonces, nosotros estamos concentrando la llamada de inversión sobre todo al sector del real estate, que sigue siendo muy atractivo porque eso no se puede deslocalizar. Es decir, la gente que quiere venir a Madrid o a España quiere venir a España o a Madrid porque somos un país muy atractivo. Pero es verdad que la parte de oficinas, la parte financiera, pues hemos dejado pasar, pues en su momento el gobierno dejó pasar la posibilidad de que la EBA, que la Autoridad Bancaria Europea, se situase en Madrid, y eso fue un problema. Ahora estamos pujando por que la agencia europea de blanqueo de capitales antiblanqueo de capitales se sitúe en Madrid. Pero es verdad que un gobierno que fuera más business friendly, un gobierno que fuera más transparente y que no cambiase, este gobierno ha subido los impuestos 26 veces en lo que lleva de gobierno, y luego ha hecho una cosa inédita para un inversor, y es que ha cambiado los impuestos a finales de año, la última semana del año, con efecto retroactivo a la primera semana del año. Esto es un golpe muy bajo para la planificación fiscal de cualquier empresa sensata del mundo moderno. Entonces, todas estas incertidumbres que este gobierno ha puesto en marcha, si somos capaces de anunciar que con un cambio de gobierno esas incertidumbres no son así y se retrotrae hacia atrás, lo mismo. Y lo mismo, y perdonar ya que me habéis hecho la pregunta, lo mismo que la posición de la agencia tributaria. En la agencia tributaria, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en un especialista en litigar debido a esos variables que tienen los inspectores de Hacienda, el litigar todo contra todos, y esto hace mucho daño y es un coste, digamos, de compliance, de cumplimiento muy grande para las empresas. Entonces, esa seguridad jurídica normativa que planteó en su momento Ferrovial, que últimamente está diciendo que no es tanto, es decir, yo creo que la crítica que hace tanto Ferrovial como otras empresas no es tanto de inseguridad jurídica, sino de que las normas que se están poniendo en marcha en nuestro país son normas que nos quitan competitividad. Por eso, con mucha inteligencia, nuestro compañero José Luis Martínez Almeida está planteando la posibilidad que le da la ley de capitalidad para bajar impuestos. Igual que nosotros, desde la Comunidad de Madrid, que es el organismo donde yo estoy trabajando, Comunidad de Madrid, la Oficina para Madrid Norte en la Comunidad de Madrid, pues hemos aprobado o vamos a aprobar una normativa que atrae la inversión inmobiliaria en nuestra región para aquellos que hagan inversiones de en torno a 500.000 euros, que es un precio, digamos un coste muy razonable para adquirir, por ejemplo, una vivienda o unas oficinas en Madrid Nuevo Norte. ¿Y quién Percival, Miguel Ángel sí, o Víctor? Al hilo de esto, si me permitís, es que el debate de Ferrovial es muy importante y yo creo que merece la pena seguir hablando sobre él. Como bien ha dicho José Luis, no tanto por Ferrovial en sí, sino por el ejemplo que da de España ante el mundo, ¿no? Entonces, incidiendo en la cuestión esta de la seguridad jurídica, a mí una de las cosas que más me llama la atención
es cómo desde el gobierno se está intentando retorcer la ley para impedir que una empresa privada, en este caso Ferrovial, pero bueno, podría ser cualquier otra, decida, pues entre su junta de accionistas, cambiar de domicilio social e irse a Holanda. Y esto lo está haciendo a través de una ley antiopas, es decir, una ley que está pensada para controlar la compra de activos por parte de empresas extranjeras en España, se está utilizando de una manera que a mí me parece, en fin, no sé si es torticera, pero bueno, de luego es demasiado imaginativa, para intentar impedir que una empresa española pueda tener una sede fuera de aquí. Y además, según se ha publicado en prensa, es que incluso la vicepresidenta económica del gobierno, doña Nadia Calviño, está consultando con bufetes de abogados privados para ver cómo aplica la ley para impedir que Ferrovial se pueda ir. Pero luego, es que la señal que esto manda a los inversores extranjeros es muy preocupante. Entonces, yo entiendo perfectamente... Por añadir algo a lo que estás diciendo tú, y Sí. ahora resulta que con los fondos europeos a Ferrovial le corresponderían 5.000 millones de obra. Pues resulta que parece que van a intentar quitárselos. Bueno, eso... Después, desde el Ministerio de Hacienda se está haciendo ruido con que se va a aprobar un nuevo impuesto contra las multinacionales o que se va a hacer algún tipo de inspección fiscal a la empresa en cuestión. En fin, son unas malas artes frente a una empresa española, vamos, que no me extraña que alguien como José Luis diga, oiga, ¿cómo voy a hacer yo un proyecto de estas características con esta imagen que se está dando ante el exterior? A ver, Percival ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? El problema no es, a ver, ¿cómo lo diría? El problema no es que Ferrovial haya anunciado y justificado por qué se traslada a Países Bajos, que es dentro de la jurisdicción europea, y que si realmente pensamos que Países Bajos tiene es un paraíso fiscal, yo siempre digo que si hay paraísos fiscales es porque hay infiernos fiscales, entonces claramente lo que tiene que hacer el gobierno de España es pues dar un puñetazo en la mesa en la Unión Europea, en sus consejos, y decir, hombre, no tiene sentido que Países Bajos tenga esta ventaja competitiva que, por cierto, España podría copiar perfectamente. Disculpa, José Luis. Sí. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2017 en la que elimina cualquier traba y cualquier barrera para poder hacer esa transacción. Yo creo que ese cambio de domicilio social y fiscal. Eso es. Entonces yo creo que ahí Ferrovial ha hecho lo correcto, lo ha explicado bien, pero para mí, siendo preocupante esa decisión de Ferrovial, que a mí me parece razonable desde el punto de vista empresarial, yo la he entendido a la primera, me parece muy peligroso la reacción furibunda del gobierno, primero criticando a la empresa, luego criticando al fundador, al hijo del fundador de la empresa, que ha creado tantos puestos de trabajo, que claro, evidentemente esta decisión rompe el relato que este gobierno había intentado vender en la Unión Europea de que España era un país donde las inversiones eran bienvenidas. Entonces, ya esta segunda oleada, donde dentro del nerviosismo del gobierno se empieza a retorcer la ley antiopas, que evidentemente no aplica a esta situación, o el tema de quitar obra pública o quitar fondos que evidentemente Ferrovial, que es una empresa muy seria y tiene abogados muy buenos, pues cualquier decisión que tome el gobierno contra Ferrovial, si no está bien sustentada, la va a perder en los tribunales. Bueno, pues no tiene sentido, pero yo siempre digo una cosa, cuando tú eres una empresa internacional que está pensando en venir a España y ves cómo el gobierno intenta retener a una empresa española que quiere expandirse, porque el 85% de la actividad ferrovial es fuera de España, para acceder a financiación de 3.000 millones de euros en AAA en mercados internacionales, sobre todo estadounidenses, fondos que solamente invierten en empresas AAA. Bueno, cuando ven esa reacción, pues evidentemente, por eso yo hablo del canario en la mina. El canario en la mina, recordemos que es la figura de que en las minas, para saber si había un escape de grisu, de gas, ponían una jaulita con un canario, y si el canario se moría, es que había un escape de gas. Bueno, pues esto es un aviso a navegantes y un aviso negativo. Yo espero que un cambio de gobierno pueda reconducir esta situación. Pero es que Miguel Ángel o Víctor, Miguel Ángel, adelante. Pensad que es mucho peor todavía, porque
Es que ante una situación así, un gobierno lo normal es que intente que no ocurra, porque Eso es. es verdad, es un canario y puede dar una imagen muy negativa. Pero si estás pensando en el bienestar del país, no actúas como has actuado, porque ahora lo que has generado todavía es una Más ruido. antipatía y más ruido a venir a España o a ayudar a gente que se quiera ir. Todo lo que has generado es muy, muy negativo para el futuro de las inversiones en España extranjeras, o incluso para el mantenimiento de las inversiones españolas aquí en España. O sea que lo que pasa es que Miguel Ángel sí. Tienen un objetivo que es, lo has dicho muy bien tú, José Luis, que es que les rompía. Les rotó el relato. El relato que tenían económico y se han cabreado, pero es que no puede ser que un gobierno se cabree y tenga estas reacciones. Bueno, pero al final es muy negativo para ellos mismos y muchísimo sobre todo para el país. Pero si tú miras este gobierno, cuando por ejemplo nosotros empezamos a conocer personas, directivos, que están trasladando su residencia a Portugal. Y la agencia tributaria y la ministra pues está, digamos, de alguna forma diciendo a todos los que se vayan a Portugal los vamos a investigar. El problema no es los que se van a Portugal. El problema eres tú, que estás apretando tanto a los empresarios que, fíjate, a pocos metros de tu frontera, en un país que es muy similar al nuestro en calidad de vida, pues pueden establecer su domicilio fiscal y real. Entonces, yo creo que en un mundo global, donde estamos, en una Unión Europea, donde los territorios competimos entre nosotros, igual que competimos en turismo, yo el otro día lo decía en otro debate, es decir, nosotros hemos tomado la decisión en España de que aquí el alcohol es más barato que en el norte de Europa. Aquí esto es un paraíso fiscal de las bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, pues los holandeses han tomado la decisión de que los holding pagan menos impuestos. Y por eso Holanda recibe, pues me parece que el 40 al 50% de los holding que tienen presencia entre Estados Unidos y Europa. Bueno, cada país toma las decisiones acertadas o equivocadas. Y nuestro gobierno actual, todas las decisiones fiscales que ha tomado son equivocadas a la hora de atraer impuestos, a la hora de atraer inversiones. Así es. Yo, José Luis, primero, cuando te decía antes y te hablaba de Extremadura, claro, cuando has dicho que uno de los inversores principales es Merlin Properties, presidida por un extremeño, presidida por Ismael, de Valencia del Monbuey, cuyo alcalde es un buen amigo mío, pues claro, no puede salir nada mal habiendo un gran extremeño al medio en este proyecto. Os garantizo que tenéis el éxito. Ismael tiene muchísima visión de negocio y parte del éxito que estamos teniendo es por Ismael y por Merlin. Pues es un gran extremeño, hijo predilecto de su pueblo, de Valencia del Monbuey, de un pueblo de 800 habitantes, un poco menos, 750 en mi provincia, y hijo predilecto. Hijo de dos maestros. Eso es. Y yo quería seguir con el tema de Ferrovial, porque creo que Percival y Miguel Ángel están insistiendo en un tema que yo creo que los que nos están viendo hoy domingo llevan unos días preocupados con él. Yo creo que es un tema que está dando ya no el impacto económico que vaya a tener, que lo va a tener en las cuentas públicas antes o después, sino el impacto también reputacional de nuestro país con situaciones como esta. Hablabais de, bueno, sin citar la palabra, de dumping fiscal o de alguna práctica parecida que puede parecer en la Unión Europea, que lo que hay es una atracción pura y dura y una competencia. ¿Por qué hay competencia? Pues por atraer el mejor talento, por atraer a los mejores profesionales y por atraer a las mejores empresas. En eso están los países europeos. Yo que soy de Badajoz, en eso está Portugal. Portugal está con una ley pionera en atraer nómadas digitales. La mayoría de los nómadas digitales que se están instalando en Europa se están instalando o en Italia o en Portugal, donde tienen regímenes fiscales atractivos para ellos. O sea, como tú decías, unos hemos decidido ser competitivos en las bebidas alcohólicas, otros en los impuestos, otros en la atracción de talento. Hablamos también de atracción de empresas y ahí, como tú dices, países pues, que se dedican o que tienen un sistema fiscal preparado para la atracción de estas empresas, y eso son opciones y tenemos que admitirlo. Nosotros no podemos obligar a la empresa a estar aquí. Nosotros tenemos que seducirlas, tenemos que generar marcos financieros, marcos legislativos y marcos de atracción de talento y de empresas suficientes y necesarios para que esa empresa decida mantener su sede social en España.
A mí estas andanadas de la izquierda, incluidas las del presidente Sánchez, contra un empresario que genera y que ha generado muchísimo empleo y que va a seguir generando y muchísima riqueza en nuestro país, me parece un experimento, una deriva bolivariana propia de alguien que quiere achicar el espacio político de Podemos. Discúlpame un segundo, Víctor, porque esto que voy a decir es importante. El argumento que está utilizando la gente cercana al gobierno y tanto sus satélites es el hecho de que Ferrovial se va a Holanda por el hecho de que allí puede ir hacia el mercado norteamericano, pero te plantea un argumento trampa que es el siguiente. Dicen que como Holanda tiene a su vez las Antillas holandesas, si una filial de Ferrovial se instala allí, que tiene todavía régimen de paraíso fiscal, lo cual no es absolutamente cierto, ¿no? O sea, encima están engañando a la gente en cuanto a el motivo y el por qué se va a Ferrovial. Bueno, porque no pueden admitir que la realidad es por su nefasta gestión y por su opción, como decía José Luis hace un rato. No lo pueden admitir ni lo van a admitir públicamente. Yo, José Luis, después del rollo que te he metido, solo quería hacerte una pregunta. ¿Qué efecto contagio crees que podría haber, tú que estás en un contacto estrecho con el sector, con el mercado, con empresas internacionales, con empresas nacionales que operan en mercados estratégicos internacionales y nacionales? ¿Qué efecto contagio, si crees que va a haber, como la vicepresidenta que entró en pánico, nos consta este fin de semana pasado, llamando a uno tras otro a los 35 empresarios del IBEX para asegurarse de que ninguno más se iba a ir? Y si vosotros estáis percibiendo ese nerviosismo en las empresas o si creéis que están esperando las elecciones y a que Feijóo sea presidente para cambiar un poco. Bueno, nosotros vamos a tener, digamos, la semana que viene vamos a tener una presencia en MIPIM, que es el mercado inmobiliario más importante de Europa, en Francia, y ahí vamos a tener muchas conversaciones con inversores y esto lo vamos a concretar. Es verdad que en el sector inmobiliario este peligro yo desde luego a corto plazo no lo veo. Sí en empresas cotizadas, por ser sincero, el impuesto este especial que le han puesto a Repsol, el impuesto este especial que le han puesto a Iberdrola, este impuesto especial que le han puesto en general a las eléctricas, que son cientos de millones, no ha sentado nada bien en el sector. Y a la banca que hoy la Caixa lo va a recurrir. Claro, y bueno, el de la banca lo mismo, es decir, yo siempre pongo un símil, ¿no? Cuando el proceso famoso de Cataluña, 5.000 empresas mudaron de Cataluña al resto de España. 5.000. El problema es cuando abres la puerta es que ya no se cierra. Entonces, yo creo que honestamente muchas empresas van a esperar al resultado electoral, tanto de las autonómicas locales como el de las generales. Y a partir de ahí, si sigue un gobierno antiempresas, es que, a ver, tenemos que recordar los insultos de este gobierno, de miembros de este gobierno, contra empresarios como el máximo responsable de Zara, que es una institución en nuestro país, el máximo empresario de Mercadona, que es otra institución en nuestro país, y en los casos de Harvard. Es decir, es que realmente ha habido una persecución, no nos engañemos, ha habido una persecución contra las figuras del empresariado y ya si esto lo vemos con los insultos personales que han tomado los miembros de Podemos del gobierno de Sánchez, pues es que yo no he dado crédito, esas expresiones tan agresivas eran totalmente bolivarianas. Eso es lo mismo que decía, en Venezuela lo que se decía a los empresarios, ¿no? Sin empresarios no hay creación de empleo y el que no asuma esto no hay. Entonces este gobierno, pues las empresas públicas o donde tiene participación hace tomas de control, que por ejemplo lo que está ocurriendo en Indra esta semana, pues es algo también que es otro canario en la mina, ¿no? Es decir, que empresas cotizadas donde hay presencia del gobierno tengan esos vaivenes en bolsa de 6, 7, 8% porque el gobierno corporativo se ha dinamitado, pues eso también es otro ejemplo o digamos es otra mala señal. Entonces, la pregunta, ¿esto va a ser un ejemplo? Bueno, digamos que en función de lo que ocurra estos días con Ferrovial, pues muchas empresas seguramente van a tomar una otra decisión, ¿no? Pero vamos, yo siempre digo un ejemplo, si el muro de Berlín no fue capaz de parar la sangría de salida de personas del Berlín Oriental, desde luego, estas regulaciones que intentas de escudo anti-OPA, etcétera, son soluciones absolutamente infantiles. Esto no va a parar nada si se toma la decisión empresarial.
Víctor, ya puedes marcharte, que sé que tienes otra tertulia de manera inmediata, con lo cual te despedimos hasta la Y semana además que viene. Pero oye, está Madrid totalmente atascada. Estamos grabando hoy, día del 8M de la manifestación, y tenemos cortado el centro de Madrid. Me toca correr. Nunca mejor dicho. o sea que te va. Hoy esa foto hay que sacarla en Café de Economía. Tú con traje de atleta corriendo por Madrid delante de las del 8M. Madre mía, qué peligro tiene eso. Sí, porque detrás no. Qué peligro tiene eso, madre mía. A ver, Miguel Ángel o Percival, nos quedamos los cuatro. Víctor, nos vemos la semana que viene. Después de la broma de turno, Miguel Ángel o Percival, a ver, continuemos ya, pero nos queda muy poco tiempo. Nos quedan 5 minutitos para culminar el programa. Pregunta, y José Luis, intenta por favor ser breve en estos 5 minutos en la respuesta. Pues mira, José Luis, yo te preguntaría, porque claro, tienes mucha experiencia sobre cómo se ha construido un proyecto como el Madrid Nuevo Norte, lo que era la anterior Operación Chamartín, y yo creo que nos sirve a la hora de gestionar un país o gestionar una comunidad autónoma, una ciudad o unas islas, lo que sea. Es decir, ¿qué cosas hay que hacer para que algo tan grande pueda consolidarse y pueda hacerse de verdad, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que incentivar? ¿Cómo hay que motivar a tanta gente que va a apostar y que va a hacer inversiones para que esto al final triunfe? Bueno, pues básicamente, por ser breve, nos sirve un poco para la gestión del país. Bueno, la colaboración público-privada y luego llegar al consenso. Este es un proyecto que no es de nadie y es de todos. Los 5 grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Madrid han votado a favor del proyecto, unanimidad. La Comunidad de Madrid ha apoyado este proyecto, el Ministerio ha aprobado este proyecto y el privado ha adaptado lo que tenía escrito a las necesidades de la ciudad y que han planteado los dirigentes políticos. Yo creo que la clave es esa colaboración público-privada, y luego también decir que la localización de este Madrid Nuevo Norte es excepcional. Por ejemplo, en los fondos europeos, ¿tú crees que se hubieran tenido que gestionar de una manera similar? Desde luego, si hubiéramos hecho colaboración público-privada desde el principio, se hubieran obtenido... Y luego transparencia, porque simplemente con haber copiado lo que hacía Italia o lo que hacía Francia, estaríamos ejecutando los fondos mucho más rápidamente y con mucha mayor satisfacción por parte de las pequeñas empresas y las empresas. Bueno, por terminar también, una frase que creo que resume muy bien la cuestión de Ferrovial es que las barreras de salida son barreras de entrada. Eso es una regla de oro que todos los operadores económicos tienen en mente. Si te impiden salir, tú mismo ya ves que no vas a querer entrar. Pero volviendo a Madrid Nuevo Norte, José Luis, esto quizá también, una cosa que no hemos hablado, pero que a quien nos esté escuchando seguramente le interese, es quién pone el dinero, ¿no? Porque esto es una macrooperación que tiene a administraciones públicas detrás, pero que entiendo tiene una gran financiación privada también, que es precisamente lo que engancha con esta discusión que hemos tenido sobre Ferrovial, porque claro, aquí o pone el dinero el sector privado o no sale adelante. Entonces, ¿cuáles serían las grandes cifras de la inversión privada? Pues de los 25.000 millones más o menos que se van a invertir en esta operación, 2.000 los pone el sector público, es decir, menos del 10%, y el resto el sector privado. Pero es más, para que por ser un poco puñetero, ¿cuánto pone la Comunidad de Madrid? Bueno, pues esa cifra no la tengo cerrada, porque básicamente nosotros hacemos las obras del metro, que son en torno a 300 millones de euros. Hacemos los 3 colegios, los 2 centros de salud, que pueden ser en torno a 80 millones de euros. Y hacemos las obras del canal de Isabel II, que son unos 82 millones de euros. Y sobre estas cifras también vamos a hacer la remodelación de las estaciones intermodales, que juntamos los autobuses verdes con los azules y con la parte de metro. Pero es que incluso en la parte que pone la Comunidad de Madrid, que acabo de dar las cifras, todo lo que es las instalaciones de agua de Canal Isabel II las paga el privado, lo hemos negociado con ellos, y la parte de metro, el privado paga la mitad. Con
con lo cual, incluso en la parte que podríamos decir de la Comunidad de Madrid, que son unos 300, 350 millones, más o menos la mitad la está poniendo el privado. Eso ha sido gracias a la O sea que digamos, podemos decir a la negociación. que con una inversión escasa de 700 millones aproximadamente por parte de la Comunidad de Madrid, obtiene un beneficio brutal para la ciudad y para España de 25.000 millones de inversión. No es nada, Sí, ¿eh? incluso menos. Y luego el ayuntamiento no solamente no pone... Bueno, y además se me ha olvidado decir una cosa. El canal de Isabel II tiene suelo en esta operación, que son más o menos unos 150.000 metros cuadrados, que el precio de mercado de ese suelo, que ahora mismo es cero, pues son varios cientos de millones. Lo mismo la empresa municipal de transporte. Es decir, es que a las administraciones públicas no solamente no van a poner mucho dinero, sino que van a recuperar la parte del valor de ese suelo cuando se ponga en el mercado. Un minuto más, José Luis, para terminar de contestar a Percival. Va a haber un pool de bancos, me imagino, o ofertas de inversión privada determinadas. ¿Cómo se va a concretar eso? De momento, el privado está gestionando, pues eso, BBVA con Merlin y con San José están gestionando prácticamente la mayor parte de toda esta transformación. Ellos adquieren el suelo que Adif está registrando a su nombre para transferirlo seguramente en noviembre de este año, y a partir de ahí, en esa parte, digamos que ya será el privado el que decida cómo lo financia, y la parte de Malmea, la parte de viviendas de Malmea Fuencarral, pues hay ahora mismo unos 1.000 propietarios, y esos 1.000 propietarios seguramente se acabarán concentrando en 20 o 30, que son las grandes inmobiliarias, que cada una se financiará con un banco distinto. Va a haber muchos propietarios, muchos financiadores, y eso es lo que garantiza que va a ser un éxito, que esto no depende de un único decisor, sino de muchos decisores. ¿Alguna pregunta más, Percival o Miguel Ángel? Y concluimos. No, yo nada, no. Ya la verdad es que lo he dejado muy claro y nada más que darle las gracias y mucho ánimo y desear que todo el proyecto salga adelante, ¿no? Un placer. De No me habéis hecho, preguntado por el plazo, no habéis preguntado por el plazo. Pues venga, dinos. Pues, dilo. el La plazo. idea, nosotros empezaremos a ver las grúas a principios del año 24, que eso queda un año, cuando ya los planes estén aprobados por parte del ayuntamiento, los planes de urbanización. Veremos esas grúas que van a construir primero la infraestructura y luego empezarán a construir los edificios, casi 300 edificios. Y hacia el año 27 tendremos ya terminado el metro, muy avanzada la estación de Chamartín, tendremos las primeras viviendas, los primeros edificios, el año 2027-2028, y en el 2035 en torno al 60-70% de Madrid Norte estará terminado. José Luis Moreno, muchísimas gracias por haber acudido a Café de Economía. Ha sido un absoluto placer. Y muy pronto, en cuanto pase este jaleo de las elecciones, volveremos a invitarle para seguir hablando de Madrid Nuevo Norte, porque la verdad es algo que estimula, ilusiona y nos hace sentir que todavía España es un país que puede dar la talla, ¿no? Lo Y es. muy particularmente Madrid, porque Madrid es la esperanza de muchos en España, no solamente en Madrid, sino en el resto de las regiones, por la fuerza, la capacidad y porque se enfrenta a lo que se tiene que enfrentar, que es a mejorar el futuro de todos. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.